Buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de la Conferencia Gaviola, con la que conmemoramos el aniversario de la creación de nuestro antiguo IMAF, Instituto de Matemática, Astronomía y Física, hoy Facultad de Matemática, Astronomía Física y Computación. Hemos crecido. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar presentes. Cumplimos 65 años. 65 años de una fructífera labor, tanto académica como de extensión, como de vinculación, como de investigación. Querría saludar al señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, quien no puede estar presente aquí en la sala, pero por razones de agenda, pero nos ha confirmado que nos está siguiendo por la transmisión en streaming de YouTube por el canal oficial de la facultad. Doy también la bienvenida al señor director de Divulgación de las Ciencias y las Tecnologías del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, el ingeniero Javier Félix Martín. Muchas gracias por estar aquí. A la señora directora del Observatorio Astronómico de Córdoba, la doctora Mercedes Gómez. A la señora vicedirectora del Observatorio Astronómico de Córdoba, la doctora Andrea Ahumada. Al señor decano y rector de la universidad, doctor Francisco Tamarit. A la señora vicedecana de FAMAF, la doctora Esther Galina. Al señor decano de FAMAF, doctor Giorgio Caranti, al director del Instituto de Física, Enrique Gaviola, doctor Esteban Anuardo, docentes, no docentes, estudiantes y todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube. También se encuentran presentes consejeros y consejeras de nuestra facultad, coordinadores de sección, el doctor Omar Ortiz, doctor Miguel Paga. Bien, como es costumbre en nuestra conferencia Gaviola, vamos rotando entre las distintas secciones de la facultad y un miembro de cada sección da una conferencia magistral. En esta ocasión le corresponde a la sección matemática y quien ha sido designado para dar la conferencia es el doctor Nicolás Andruszkiewicz. Voy a invitar entonces al doctor Christian Bay, que va a hacer la introducción al doctor Andruszkiewicz y a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí presentar a Nicolás Andruszkiewicz, que ha sido también mi director, y la verdad que estoy muy agradecido por la enseñanza tanto profesional como personal. Nicolás Andruszkiewicz es licenciado en Matemáticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1982 y doctor en Matemáticas de la Universidad de Córdoba en el año 1989. Es doctor honoris causa por la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francia. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador superior de CONICET, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y profesor honorario de la Eurasian National University de Kazajstán. Fue presidente de la Unión Matemática Argentina entre el año 2015 y 2019 y ahí me gustaría agregar que su gran labor para que crezca la matemática en la Argentina y también en la región, su trabajo ha sido muy importante. Recibió la beca Humboldt en el año 1992, actúa como editor del Journal of Algebra y de otras revistas especializadas. Fue invitado a dictar una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas en en el 2014, perdón. Ha dirigido 14 tesis doctorales, actualmente dirige otras 2. Una de sus alumnas de doctorado recibió el premio Hussein en el año 2016 y el premio Pedro Sadunavsky en matemática de la Academia Nacional de Ciencias, y fue invitada a dictar una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas. Otro de sus alumnos recibió premios en la Academia Nacional de Ciencias del 2017 y también en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha publicado más de 100 artículos con más de 40 coautores sobre álgebra y teoría del I en varias de las revistas más importantes de la disciplina, incluyendo en el Annals of Mathematics. Ha actuado como editor de 9 volúmenes de actas de congresos, ha organizado numerosos congresos de su especialidad, junto a otros colegas
creó la serie de encuentros nacionales de álgebra y coloquios Quantum y realizó la serie de coloquios latinoamericanos de álgebra. Su labor científica atañe principalmente a la clasificación de las álgebras de Hopf de dimensión finita o crecimiento moderado. En artículos con Schneider y Quadra introdujo métodos que permiten encarar la clasificación de tales objetos mediante la consideración de problemas concretos de distinta índole. Un leitmotiv constante en su obra es la consideración de las álgebras de Hopf como parte de la teoría Lie. En este sentido, ha dedicado intensos esfuerzos a comprender las álgebras de Nichols, que juegan un rol análogo al de las álgebras de Lie. En este sentido, también que se podría decir que Nicolás, junto con Schneider, fueron uno de los grandes promotores de la teoría general de álgebra de Hopf, y también se podría decir que quienes, no sé, casi como que inventaron las álgebras de Nichols, si se puede decir. Bueno, un honor presentarte, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la facultad por invitarme a dar esta conferencia y a la Comisión Asesora de Matemática, la CAM, por invitarme y por proponerme para la misma. Una invitación que me resultó por alguna razón un tanto inesperada y por lo tanto no tuve tiempo de pensar, como a mí me gusta, sobre qué tema elegir y de qué hablar, así que me inclino por hablar sobre lo que realmente a mí me gusta, que es, de un punto de vista histórico, el rol de los grupos y qué quiere decir a nivel de hay una especie de quiebre que voy a tratar de transmitirles como una opinión personal, si se quiere, a partir de la aparición de este concepto. Y como voy a hablar bastante de historia, o un poquito de historia, me parece adecuado dedicarle esta charla a la memoria de Igor Andrushkievich. Bien. Lo primero que quiero decir es que en la mañana del 30 de mayo de 1832, a primera hora, dos personas se batieron a duelo de pistolas cerca de un estanque al sur de París. Uno de ellos resultó herido en el estómago por una bala. Un campesino que pasaba por allí, al escuchar los disparos, fue a ver qué pasaba y al verlo herido lo levantó en su carreta y lo llevó a un hospital que se llama Coyan. En ese hospital, al día siguiente, el infeliz duelista falleció por una inflamación del peritoneo, peritonitis. Al día de hoy hay dudas sobre la identidad del otro duelista, del matador, y hay dudas sobre los motivos del duelo. La propia víctima, en una carta que escribió antes, en la noche anterior, se lo endilgaba a una infame coqueta. Su hermano sospechaba de una conspiración política, y en los últimos años algunos historiadores atribuyen este duelo a un complicado plan del mismo duelista, del mismo joven republicano, para promocionar la causa con su propia muerte. En 1832, recordemos que en Francia había un rey que se llamaba Luis Felipe, llamado rey de los franceses. Había sido un primer paso hacia la democratización. Habían sacado al rey anterior, que era uno de los Borbones, que era rey de Francia, que creía que Francia era la doctrina de que Francia era su posesión personal, y lo reemplazaron por el rey de los franceses. El desdichado duelista era, y eso sí que lo sabemos, Évariste Galois, nacido en Bourg-la-Reine, al sur de París. Su padre era bonapartista. Fue un estudiante muy rebelde, absorbido por la matemática, no prestaba atención a las otras materias, solo pensaba en matemática. Intentó 2 veces ingresar a la escuela politécnica, que era la mejor de París.
Ambas veces fracasó debido a su manera un tanto arrogante y soberbia de contestar las preguntas de una manera que solo él entendía las respuestas. Fue preso político por unas amenazas que le hizo al rey Luis Felipe en un brindis en un banquete que hubo. Todo eso no es la razón para que él pase a la historia, sino que es recordado por los descubrimientos que contiene en un puñado de artículos científicos. El más importante fue publicado recién 14 años después de su muerte, y una carta testamento redactada la noche anterior al duelo, dirigida a su amigo Auguste Chevalier. Si bien esto no agota la obra de Galois, los dos hechos principales por los cuales es recordado son la introducción de la noción de grupo y el siguiente teorema, que lo voy a contar en lenguaje contemporáneo. Una ecuación polinomial es soluble por radicales si y solo si su grupo de Galois es soluble. Quiero explicar un poco el significado del teorema y luego hablar un poco de lo que quiere decir un grupo. Empecemos por considerar un polinomio, a n x a la n, a n-1, x a la n-1, etc., a 1, x, a 0, donde los coeficientes, a n supongo que es no nulo, y los demás, tanto el como los demás, son números que para fijar ideas podemos suponer que son números racionales. Lo que buscamos es una manera de encontrar las raíces de f, es decir, los números x tales que f de x es igual a 0. Cuando n es igual a 1 tenemos una ecuación lineal y la respuesta se conoce, creo que en todas las civilizaciones que yo miré saben cómo despejar, cuando pueden plantear a su manera esta ecuación, saben cómo despejarla. Para n igual a 2 sabemos todos desde la secundaria cómo expresar las raíces en términos de a2, a1 y a0. Esa fórmula se le atribuye a un matemático hindú llamado Bhaskara, pero variantes de la misma también aparecen en la obra de Al-Khwarizmi, el matemático persa del cual deriva la palabra algoritmo y la palabra álgebra. Para n igual a 3 hay una historia muy pintoresca que no voy a recordar en este momento, en la que dice que la primera fórmula fue encontrar, el primero que encontró la fórmula fue un matemático llamado Scipione del Ferro, que no era matemático, era abogado y tenía otras actividades, pero en sus ratos libres se dedicaba a la matemática. Él encontró esta fórmula y no la publicó. En su lecho de muerte se la pasó a su yerno. Su yerno fue retado a duelo por Tartaglia. Parece que era muy común tener duelos matemáticos en Italia en esa época, y cuando Tartaglia se enteró que el yerno conocía la fórmula, se abocó por su parte a tratar de resolverla, lo hizo y le ganó el duelo. Para n igual a 4, un poco más tarde, otro italiano llamado Ludovico Ferrari, que era alumno de Cardano, que era rival de Tartaglia, encontró una fórmula un poco después. Todas estas fórmulas involucran solamente las 4 operaciones elementales y la radicación, es decir, tomar raíz enésima, en el caso raíz cuadrada y raíz cúbica. Esto se abrevia como ser soluble por radicales. Ser soluble por radicales quiere decir entonces que, dado el polinomio, tengo una fórmula en la cual aparecen los coeficientes del polinomio y estas 4 operaciones elementales y la radicación. Por mucho tiempo se trató de encontrar una solución a la fórmula, al caso siguiente, que es n igual a 5, hasta que un matemático italiano, Paolo Ruffini, que además de matemático era médico, y probó en 1799 que la ecuación polinomial de grado 5, que se llama la quíntica, no es soluble por radicales. Esa demostración se la mandó a Lagrange, que era un matemático italiano llamado Lagrange, pero que afrancesó su nombre cuando pasó a vivir en Francia. Y dado que él había estado trabajando en este problema, y
en parte la prueba de Ruffini se basa en ideas de Lagrange. Lagrange nunca le contestó. Ruffini trató de mejorar sus demostraciones y dio nuevas demostraciones en 1803, 1808, 1813 y nunca nadie le dio atención a sus pruebas. De todas maneras, él planteó el problema, él estaba convencido de que sus pruebas eran correctas y planteó el problema de determinar bajo qué condiciones una ecuación es resoluble por radicales. El siguiente personaje de esta historia es un matemático llamado Niels Abel, que murió muy jovencito, a los 28 años, vivió toda su vida en la pobreza extrema. Justo antes de morir, en Berlín lo nombraron profesor de la universidad, pero la carta llegó cuando él ya había fallecido. Él también probó la imposibilidad de resolver la quíntica por radicales, una prueba que al día de hoy hay historiadores que dicen que la prueba de Ruffini no estaba mal, que incluso es muy parecida a la de Abel, pero en el momento la prueba que fue reconocida fue la de Abel, y más aún, él, entre otros resultados que obtuvo en otros temas, dio condiciones suficientes que corresponden a lo que hoy llamamos grupo de Galois abeliano. Esas condiciones suficientes son para el problema de Ruffini de determinar qué caracteriza a una ecuación resoluble por radicales. Entonces, el teorema de Galois responde a la pregunta de Ruffini y sitúa los resultados de Ruffini y Abel en el contexto de la teoría de grupos. Entonces, voy a permitir recordar qué es un grupo. Lo voy a hacer de dos maneras. La primera manera es la manera formal que entendemos los matemáticos. Un grupo es un conjunto munido de un producto y al producto se le pide que sea asociativo, tenga neutro y que todo elemento admita un inverso. En algún sentido, la noción de grupo es una extensión del concepto de número. El concepto de número fue siendo extendido, primero se miraban los números naturales, luego los enteros, los racionales. Por la escuela de Pitágoras mostró que los racionales no alcanzaban, que hacía falta irracionales. Luego, en la época del cálculo, los números eran tratados sin demasiada justificación. Aparecen en los números complejos en el siglo XVIII, hasta que Galois da un paso más adelante y da una versión mucho más general de lo que es un número. Una versión menos formal es la noción de transformación, que es históricamente es anterior a Galois, por supuesto. Incluso uno podría decir que ya los griegos hablaban de transformaciones cuando miraban la geometría hoy llamada euclidiana. ¿Qué es una transformación? Bueno, en primer lugar, uno puede mirar un conjunto X y considerar el grupo de todas las biyecciones f de x en x. La composición es el producto formal del que hablábamos antes, la función identidad es el neutro, y si una función es biyectiva tiene un inverso respecto de la composición. Cuando X es, por ejemplo, el conjunto de los primeros n números naturales, el grupo este se denota S sub n, que es uno de los grupos más finitos, más importantes que hay. Ahora, el concepto de transformación tiene que ver con cuando el conjunto X tiene una estructura adicional, por ejemplo, una geometría. En este caso no se consideran todas las biyecciones, sino solamente aquellas que preservan la estructura. En álgebra lineal vemos un ejemplo de esto cuando consideramos un espacio vectorial sobre un cuerpo K. El grupo de todas las transformaciones lineales biyectivas de B se llama el grupo GL de B. Cuando B escala n a ese grupo, eso vale para cualquier cuerpo, insisto, se denota GLNK. Otro ejemplo es el que esbocé antes. Si miro todas las transformaciones rígidas del plano, son las biyecciones que preservan la distancia y el ángulo. Así, el concepto de grupo está asociado íntimamente con los conceptos de simetría e invariante. Bien. Quisiera entrar en un terreno un poquito más técnico y decir que es un grupo soluble.
Por empezar, Galois consideraba grupos finitos que son biyecciones del conjunto de raíces de una ecuación polinomial dada. Biyecciones que vienen de un cuerpo, pero no quiero entrar en ese detalle. Lo que sí quiero decir es que en su carta a Chevalier, él distingue los grupos que no admiten subgrupos normales. A estos grupos que no admiten subgrupos normales hoy los llamamos grupos simples, y esboza una reducción de que todo grupo finito da lugar a una colección de grupos simples. Esto fue formalizado mucho después por Jordan y Helder, y hoy se llaman estos grupos, esta colección de grupos simples se llaman los factores de Jordan-Helder del grupo. Galois dice que un grupo finito, una ecuación polinomial va a ser soluble por radicales si el grupo que le corresponde tiene todos los factores de Jordan-Helder son abelianos, es decir, todos tienen orden primo. Más aún, a estos grupos hoy en día los llamamos solubles. Más aún, Galois hace una observación, dice que el menor grupo simple cuyo orden no es primo tiene 60 elementos. Y esta es la razón por la cual la quíntica no es soluble. Veamos algunos ejemplos de grupos simples y no simples. El grupo Sn de biyecciones de 1 o 2n en sí mismo no es simple porque contiene un subgrupo normal llamado A sub n, que está formado por las permutaciones pares. Por ejemplo, A sub 5 tiene 60 elementos y es simple, y es el grupo que menciona Galois. En general, Galois menciona, sin dar la prueba, que A sub n es simple siempre y cuando n es mayor o igual que 5. Esta es la primera familia de grupos finitos simples que aparece en la historia. Hay otra familia que mira Galois, que voy a esbozar rápidamente. Galois mira un cuerpo K finito con Q elementos. Él asume que Q es primo, pero yo voy a hacerlo para Q que no es primo porque el argumento es el mismo. Entonces el grupo de matrices sobre este cuerpo finito no es simple porque contiene al grupo de matrices de determinante 1. Insisto, este grupo, como el cuerpo es finito, este grupo también es finito. El grupo SLNK de matrices de determinante 1 tampoco es simple, porque tiene un centro no trivial, pero por un procedimiento más o menos complicado da lugar a un grupo que hoy llamamos PSLNK. Este grupo es simple, siempre y cuando Q no sea 2 ni 3. Estos dos grupos simples también aparecen en esta carta testamento, estos infinitos grupos simples aparecen en la carta testamento de Galois, donde él, como ya dije, asume que Q es primo. Entonces, en la carta de Galois, he tenido la suerte de leerla varias veces a la carta de Galois, tratando de entender qué es lo que él dice. Es difícil, pero al mismo tiempo está escrita con un lenguaje bastante moderno, y este problema no aparece en la carta, ni en los artículos de él, pero yo diría que está implícito en su pensamiento. Recordemos, acabo de decir que murió a los 20 años, no tuvo tiempo de escribir todo lo que había pensado, pero más adelante otros matemáticos enfatizaron la importancia de este problema que voy a enunciar ahora, que es clasificar todos los grupos finitos simples. Esta clasificación se completó en 2005, o incluso puede ser que un poquito después, y como resultado de las investigaciones y de los esfuerzos de literalmente decenas de matemáticos. Entonces, teorema que empieza con Galois en 1832 y termina en el 2005, la clasificación de los grupos finitos simples se conoce. Voy a hablar un poquito más de esta clasificación un poco más adelante. Primero quiero hablar de otro tipo de grupos. Pero antes quiero decir dos palabras, porque no voy a tener muchas oportunidades más para decir esto, pero de que por qué los matemáticos suelen ocuparse de las clasificaciones de diversos objetos. Por empezar, ¿qué es un problema de clasificación? Un problema de clasificación quiere decir que uno da una propiedad
Book dice los objetos que tienen cierta propiedad y trata de dar la lista de todos los objetos que tienen esa propiedad. No hay ninguna razón para creer que esa lista va a existir. Es más, hay teoremas donde determinados objetos se prueba que no son clasificables, pero en algunos casos sí se puede dar la lista. Del punto de vista del lenguaje que usábamos en la escuela primaria, había conjuntos por comprensión y conjuntos por extensión. La idea de una clasificación es, si uno tiene un conjunto definido por comprensión, darlo por extensión. ¿Por qué se entienden los matemáticos en las clasificaciones? Se interesan los matemáticos en las clasificaciones. Hay varias razones. Primero, se entiende mejor la noción tratada y las aplicaciones. Eso ya se ve en el caso de Galois, ¿no? Entender la clasificación de los grupos simples sirve para entender la clasificación de cómo resolver las ecuaciones polinomiales. En segundo lugar, las técnicas que se desarrollan para obtener la clasificación suelen ser útiles para otros aspectos de la teoría y para obtener más información sobre estos objetos. Otra ventaja de tener una clasificación es que permite plantear demostraciones y testear conjeturas caso por caso. Si uno no se le ocurre una idea general, lo verifica en cada caso. Una razón muy importante es que se descubren nuevos objetos. Uno avanza en la clasificación barriendo sistemáticamente y en algún momento aparecen nuevos objetos, y a veces los objetos que se encuentran suelen ser de singular importancia. Y hay una última razón que no la escribí, pero que es típicamente matemática, que es que hay muchas, no siempre, pero muchas veces al llegar a la clasificación hay un aspecto estético. Si uno ve la clasificación y hay algo que le dice que eso está bien, que hay algo que es agradable, y ese sentido estético es lo que nos convence de que estamos en el camino correcto. Quiero dar un ejemplo rápidamente de lo que es una clasificación para ver que no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo, que es la clasificación de los poliedros regulares. Estos poliedros regulares se conocían en algunas civilizaciones. Por ejemplo, algunas tribus que vivían en Escocia tenían unas bolas labradas en piedra con las formas del cubo, dodecaedro, icosaedro, tetaedro y octaedro. También hay fuentes que dicen que Pitágoras ya conocía por lo menos algunos de estos 5 sólidos platónicos, pero que se los llama sólidos platónicos porque los populariza Platón en un diálogo llamado Timeo, donde él incluso les atribuye ser los objetos fundamentales con los cuales se construye el universo. En Timeo, Platón le atribuye a Teeteto, que era un matemático de la época, la clasificación de estos poliedros. Así que probablemente Teeteto haya sido quien probó que eran los únicos. ¿Qué son los sólidos platónicos? Entonces voy a dar la definición por comprensión. Son los poliedros convexos, tales que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y todos sus ángulos sólidos son iguales. Y la clasificación por extensión, es decir, son estos: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces esto es un ejemplo bastante claro de lo que es una clasificación. Más aún, cada uno de estos poliedros regulares tiene un grupo de simetría. Si yo miro estos grupos de simetría, que son 3 porque hay 2 pares que tienen los mismos grupos de simetría, y miro también los grupos de simetría de los polígonos regulares y de los grupos cíclicos diagonales, y los grupos cíclicos diagonales, tengo todos los subgrupos finitos del grupo SL2 sobre los complejos. Más adelante vamos a ver que estos grupos finitos asociados a los poliedros regulares también tienen que ver con los grupos de Lie simples. Antes de empezar a hablar de los grupos de Lie simples, quiero mencionar la geometría no euclidiana. Casi simultáneamente a los descubrimientos de Abel y Galois en la década 1820, principios de 1830, 2 matemáticos, un húngaro llamado János Bolyai y un ruso que vivía en
Kazán, llamado Nikolai Lobachevsky, mostraron que el quinto postulado de Euclides es independiente de los otros 4. Aquí cabe mencionar que Gauss llegó a la misma conclusión sin publicarla, porque tenía miedo de que se burlen de él. Cuando llegó a esa conclusión, era un matemático muy famoso, ya considerado el mejor matemático de su época, y le pareció que si anunciaba a eso se iban a burlar de él. Como se sabe, el quinto postulado de Euclides fue motivo de muchas reflexiones desde que el mismo Euclides lo introdujo, porque se dudaba de que fuera necesario incluirlo o de que se podía deducir de los primeros 4. Cada vez que se intentaba demostrarlo, en lugar de demostrarlo se encontraba una formulación equivalente, y yo conté, creo que hay por lo menos 20 formulaciones equivalentes del quinto postulado. La más conocida hoy en día es: por un punto exterior de una recta dada solo cabe trazar una paralela. Por un punto exterior de una recta dada pasa una y solo una recta paralela. Entonces, lo que Bolyai y Lobachevsky mostraron fue que hay geometrías donde este postulado no se satisface, no se cumple, y con eso desencadenaron, así como Galois tampoco al principio fueron aceptados las ideas que tenían ellos, mientras que después de unos años esas ideas lograron salir a la luz y provocaron una revolución en la geometría en el siglo XIX. Esa revolución también fue en paralelo impulsada por los métodos analíticos introducidos por Gauss y Poncelet, y también por los trabajos de Riemann. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX había toda una efervescencia acerca de lo que era la geometría, y esa efervescencia lo llevó a un matemático noruego llamado Sophus Lie, que había estado pensando en problemas geométricos en estas direcciones, y que también y en paralelo había imaginado que se podría desarrollar una teoría de Galois, pero no de ecuaciones polinomiales como estuvimos viendo hasta ahora, sino de ecuaciones diferenciales. Entonces, motivado por todas esas consideraciones, tanto geométricas como analíticas, Sophus Lie introduce entre el año 1873 y 1874 la noción de grupo de Lie. Hay que mencionar que Lie había encontrado, cuando estaba haciendo un postdoc en Berlín en 1869, había encontrado a un matemático alemán 6 años más joven que él, llamado Felix Klein. Klein, en el año 1872, recibe, con 23 años, le dieron una cátedra en la Universidad de Erlangen. Cuando uno le da una cátedra en Alemania, tiene que dar, aún al día de hoy, una conferencia inaugural contando qué es lo que hizo. La conferencia que dio Klein se conoce hoy como el programa de Erlangen. Entonces, lo que planteó Klein es que una geometría es el estudio de las propiedades invariantes por la acción de un grupo de transformaciones. De este modo, la noción de grupo aparece de manera fundamental en el estudio de la geometría. Cabe aclarar que Klein siempre reconoció que su programa de Erlangen estaba basado en los trabajos y las reflexiones comunes junto a Sophus Lie. Bien, ¿qué es un grupo de Lie? Es difícil definir un grupo de Lie para alguien que no es un matemático, pero voy a hacer un esfuerzo, y la definición que voy a dar es muy parecida a la definición intuitiva que manejaba el propio Lie. Entonces, un grupo de Lie, por un lado, es un grupo, que ya expliqué lo que era, y por otro lado depende de una cantidad finita de parámetros. Esos parámetros pueden ser reales o complejos. Cuando son reales se habla de grupo de Lie real, cuando son complejos se habla del grupo de Lie complejo. Por ejemplo, supongamos que SL2K, recordemos que SL2K es el grupo de las matrices 2×2 de determinante 1, es decir, son matrices A, B, C, D. Disculpen, acá faltarían 2 paréntesis, pero no supe cómo hacerlos.
donde A, B, C y D están en un cuerpo y satisfacen la relación AD menos BC igual a 1, o sea, el determinante igual a 1. Cuando K es igual a R, que es el cuerpo de números reales, tengo 4 parámetros complejos ligados por una ecuación. 4 parámetros reales ligados por una ecuación. Entonces, SL2R es el ejemplo paradigmático de un grupo de Lie real. Si en cambio K fuera C, los números complejos, tendría 4 parámetros complejos ligados por una ecuación, sería el ejemplo paradigmático de un grupo de Lie complejo. Un teorema que algunos matemáticos dicen que es el teorema más importante del siglo XIX, dice que la clasificación de los grupos de Lie complejos simples se conoce. Este teorema se debe a Lie, a Killing y a Cartan, porque consta, voy a explicar, me es necesario explicar de forma muy intuitiva la prueba. El primer paso de la prueba se debe al mismo Lie, que es pasar del grupo de Lie a otro objeto que es un álgebra de Lie. El álgebra de Lie es un espacio vectorial donde las ecuaciones no lineales que hay en el grupo se transforman en ecuaciones lineales en el álgebra de Lie. Entonces hay una gran simplificación porque pasamos de ver problemas complejos en problemas de álgebra lineal. Esto ya fue observado por Lie en sus papers iniciales y en los mismos lo que él expresa ahí, la relación entre el grupo de Lie y las álgebras de Lie, se conoce con el nombre del diccionario de Lie. El segundo paso está dado por este teorema. La clasificación de las álgebras de Lie complejas simples de dimensión finita se conoce. Este teorema fue publicado por Killing en 1888. La historia es la siguiente. Killing era profesor de matemática en un terciario, que era un instituto para formar pastores, creo que evangelistas, pero en cualquier caso era clérigos protestantes. Él en paralelo había encontrado la definición de álgebra de Lie y había empezado a trabajar en la clasificación, pero él daba clase creo que 5 horas por día, 6 días por semana, no tenía tiempo para escribir. Sin embargo, sabiendo que tenía el resultado, se acercó a Lie. Le mandó una carta a Lie. Lie no le contestó. Le mandó una carta a Engel, que era el ayudante de Lie, y Engel le contestó y lo puso en contacto con Felix Klein, que dirigía en ese momento una revista que aún hoy existe, que se llama Mathematische Annalen. Felix Klein entendió inmediatamente la importancia del teorema de Killing y lo instó a que lo publique. Killing se negaba porque la prueba estaba mal. No es que Killing se equivocó, Killing sabía que su prueba era incompleta, pero Klein fue muy pesado, diríamos hoy, y puso su autoridad arriba de la mesa y logró que Killing le mande la prueba, que fue publicada en 4 artículos en esta revista de la cual he mencionado. Por otra parte, en esa época los matemáticos, Lie, que trabajaba en Noruega, había pasado a trabajar en Alemania, y los matemáticos franceses mandaban a sus estudiantes de doctorado a visitarlo a Lie para aprender la nueva teoría. Entonces uno de estos estudiantes se entera que la prueba que este teorema es muy importante y la prueba está incompleta. Entonces lo que hace cuando vuelve, le cuenta a otro estudiante de doctorado llamado Elie Cartan. Elie Cartan no había podido ir a Francia porque tuvo que hacer el servicio militar, a Alemania, perdón, porque tuvo que ir a hacer el servicio militar. Entonces Elie Cartan se propone a sí mismo resolver este problema de dar una prueba completa del teorema de Killing, y es lo que él hace. Por lo tanto, hoy en día la clasificación de las álgebras de Lie complejas se atribuye a Killing y a Cartan. También quisiera decir que Cartan, unos años después, también obtuvo la clasificación de las álgebras de Lie reales simples. ¿Cómo es la clasificación de las álgebras de Lie simples complejas? Empecemos recordando que lo que dije recién, que hay un diccionario de Lie que me da una relación entre las propiedades
de un grupo de Lie y de un álgebra de Lie. En el caso simple, este diccionario se complementa con una correspondencia entre las álgebras de Lie simples y ciertos objetos combinatorios, que son ciertos grafos con características muy marcadas, que se llaman los diagramas de Dynkin. Entonces, los grupos de Lie simple complejos se clasifican en términos de las álgebras de Lie simples complejas y estas a su vez en términos de los diagramas de Dynkin. Los diagramas de Dynkin son estos. Tenemos 4 familias infinitas, AN, BN, CN, DN, y 5 grupos excepcionales, F4, G2, E6, E7 y E8. Lie conocía AN, BN y DN y por alguna razón no conocía C sub n, que debería haberlo encontrado. También conocía el grupo correspondiente a G2, pero nadie conocía E8, por ejemplo. Entonces, cuando yo dije que la clasificación a veces sirve para encontrar nuevos ejemplos, lo que tenía en mente en particular es el caso de E8, que es un grupo que después ha aparecido en muchas circunstancias, por ejemplo relacionado con códigos, y que no hubiera sido posible encontrar, creemos, si no fuera por la clasificación. De hecho, he hablado de este tema con varios colegas y uno de ellos me dijo que cree que el principal mérito de la clasificación es que prueba la existencia de E8. Bien, esto ya lo dije. Los diagramas de Dynkin aparecen en otras clasificaciones matemáticas que no tengo la oportunidad de mencionar acá. Entre otros, aparecen en unos objetos geométricos llamados singularidades, que están relacionadas con los grupos finitos de SL2. Es decir, que en última instancia estos diagramas de Dynkin también están relacionados con los sólidos platónicos. Recién dije que en 2005 se terminó de probar un teorema que se empezó a probar en 1832, que dice que la clasificación de los grupos finitos simples se conoce. Hay gente que dice que esto no es un teorema porque, de acuerdo a los criterios usuales, un teorema debería ser algo que un especialista podría ser capaz de reconstruir la prueba. Y la prueba de este teorema tiene más de 10.000 páginas, porque uno tiene que probar primero que los grupos existen y luego probar que son todos. Entonces hay gente que pone en duda que a esto se lo pueda llamar teorema. En cualquier caso, hay gente trabajando en este momento en la simplificación de la prueba, pero lo que yo quería decirles es que la lista de los grupos finitos simples tiene 3 entradas. Los grupos alternantes AN, que ya dije, formados por las permutaciones pares, que ya había descubierto Galois. Los análogos de los grupos de Lie simples complejos, pero en lugar de poner parámetros en los complejos, ponemos parámetros en un cuerpo finito, y variaciones de los mismos, que no vale la pena intentar explicar. Entonces, estos, de alguna manera, Galois también había tenido la intuición de que por aquí venían otra gran familia de grupos simples. Y además de estas 2 clases, hay 26 grupos esporádicos, que no se sabe exactamente, se sabe definirlos y se sabe que existen. Para probar que existen, algunos de los más grandes requieren un enorme trabajo, pero que no forman parte de un contexto general como los anteriores. Es curioso mencionar que los grupos AN, hay algunos autores que los consideran como el grupo PCLN sobre un cuerpo de un elemento, es decir, que tratan de transmitir la intuición de la teoría de Lie a los grupos alternantes. Bueno, en la teoría de grupos y en la teoría de álgebras de Lie se han obtenido varias clasificaciones en los últimos 60 años. Por ejemplo, las álgebras de Lie simples complejas de dimensión infinita, pero crecimiento polinomial. La primera aproximación a este problema la hizo Élie Cartan a principios del siglo XX, el mismo Cartan de antes, y luego Katz y Moody introdujeron por separado nuevas familias de álgebras de Lie simples complejas de dimensión infinita, hasta que finalmente Mathieu logró dar la clasificación.
Las álgebras de Lie simples de dimensión finita sobre otros cuerpos. Esto también se sabe cómo clasificar, se debe al trabajo de muchos autores. El que dio el último resultado fue Jack Titz. Y unos objetos muy interesantes llamados las superálgebras de Lie simples complejas, que las clasificó Victor Katz. En nuestro grupo de trabajo, aquí en FAMAF, y colaborando con colegas de otros países y de Buenos Aires, le hemos dedicado los últimos 25, 28 años a tratar de clasificar otros objetos matemáticos que guardan una cierta familiaridad con los grupos y las álgebras de Lie. Estos objetos se llaman álgebras de Hopf o grupos cuánticos. No quiero presentar en este momento las conclusiones a las cuales hemos llegado, algunas de las cuales son parciales y otras son definitivas, pero en cualquier caso quiero señalar que los diagramas de Dynkin juegan una vez más un rol fundamental en estas clasificaciones en las cuales hemos estado trabajando. Bien, finalmente quiero mencionar que los grupos finitos y los grupos de Lie intervienen en una gran cantidad de áreas en la matemática y en la física teórica. Y cuando aparecen los grupos, los matemáticos solemos ser platónicos, en el sentido siguiente. Nosotros creemos, Platón tenía una metáfora que en la República, él dice que uno no ve la realidad, que uno ve la sombra de la realidad. Él habla de una caverna, que hay unos objetos ideales de los cuales nosotros con nuestros sentidos solo vemos el reflejo, la sombra de ellos. Y en algún sentido los matemáticos solemos ser platónicos, no por una razón fundada, sino simplemente lo sentimos así, sentimos que hay unos objetos ideales, E8, AN, y yo creo que la aparición simultánea de los grupos y de las geometrías no euclidianas le ha dado un gran impulso a esa visión platónica de la matemática. Sin embargo, no todos los matemáticos son platónicos. Por ejemplo, Gauss era, además de matemático, era astrónomo, era director de un observatorio astronómico. Entonces Gauss se subió no sé si se subió él o mandó a alguien a subirse para medir los ángulos que formaban los triángulos de 3 picos en los Alpes, porque una formulación equivalente al quinto postulado de Euclides es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Entonces él quería ver si en la realidad la suma de los ángulos de un triángulo da 180 o dan más o dan menos, a ver qué geometría es la que valía en la realidad. Y los que han hecho relatividad saben que si uno, además de las 3 dimensiones, considera el tiempo, ahí estamos hablando de una geometría no euclidiana. La geometría no euclidiana, que atañe al espacio-tiempo, también podría ser tildada de especulación, pero sabemos que fue constatada por mediciones astronómicas. Y finalmente sabemos que nos sirve para corregir el aparato, el GPS que nos calcula una posición. Así que después de 180 años, la geometría no euclidiana sí tiene alguna aplicación. Muchas gracias.